relacionado a la actuación del perito de parte en delitos de lavado de activos. Asimismo, una referencia a la jurisprudencia nacional y en la que tenga que ver en la actuación del perito de parte en general. Es muy amplia y que de seguro en algún momento posterior se ha de ver en exclusividad esa jurisprudencia muy enriquecedora que ha emitido la Corte Suprema y los juzgados en la parte superior, donde se da la valoración de la actuación del perito en exclusiva del perito de parte y que debemos conocer para saber pues cuál es nuestra actuación. Asimismo, como ya vamos vislumbrando del índice, es necesario que nosotros tengamos una guía del perito en general, una guía del perito, como lo tienen otras especialidades, sin ir muy lejos en el caso de la auditoría, por ejemplo. Y alcanzaré una bibliografía general respecto de esta exposición. Bien, en ese escenario vamos a entrar al desarrollo. Y comenzamos con la definición del perito en general. En nuestro caso, nos vamos a referir al perito contable. Pues la definición del perito contable es pues el profesional contable debidamente especializado en peritaje contable. Es decir, es una especialización dentro de la carrera de contador público o de la profesión contable. Y entonces en ese escenario tenemos que entender qué cosa es peritaje contable. Pues, visto de la norma procesal penal en exclusiva, la pericia o el peritaje de parte es una prueba más que tiene el fiscal o los jueces, ¿no? A fin de que aquella actividad dirigida a examinar los datos, documentos, hechos. Esos hechos pueden ser financieros, registrales, bursátiles, tributarios, bancarios y otros, ¿no? Por ejemplo, información de la ayuda de colaboración internacional, de aduanas, de las municipalidades, ¿no? De SUNAR en general. Es decir, según el tema que estemos investigando, mientras mayor información está relacionada a ello, vamos a alcanzar pues ese concepto específico de lo que es peritaje contable. ¿Para qué? Para detectar posibles delitos económicos. Nosotros como contadores públicos y con la especialidad de perito del peritaje contable o nuestra denominación como perito contable, no podemos anteladamente anticipar un resultado si es que este no ha sido por la revisión de toda esta vasta información que se alcanza a través de la carpeta fiscal o en su caso del expediente judicial, según sea el escenario en el cual nos desarrollemos. ¿Con qué finalidad se hace el peritaje? Con la finalidad de detectar posibles delitos económicos cometidos por personas naturales o, en su caso, con las personas jurídicas. En ese escenario, y en específico en el tema de hoy, debemos repasar el concepto de lavado de activos, ¿no? En general, el lavado de activos es un delito que está tipificado en el Código Penal, que consiste en la actividad de dar una apariencia de origen legítimo o lícito o legal a bienes que pueden ser dinerarios o no, que en realidad han sido producto o ganancia de delitos graves, como tráfico ilícito de drogas, trata de personas, corrupción, secuestro, robo. En general, la norma legal ha establecido hasta 25 por fuentes de comisión de delitos graves que tienen incidencia en el lavado de activos. En general, esto es
lavado de activos. Y este es el escenario en el cual el perito de parte en específico se va a desarrollar. Para ello ya no vamos entrando a el tema en desarrollo. ¿Qué más dice el decreto legislativo 1106 respecto al lavado de activos, a fin de tenerlo más preciso? Que es un delito autónomo, conocido también como de lavado o blanqueo de dinero o de activos. Son sinónimos. También legitimación de capitales o de ganancias ilícitas, entre otros. En general, a eso se denomina lavado de activos. Consiste en el proceso de disfrazar u ocultar el origen ilícito del dinero, bienes, efectos o ganancias que provienen de delitos precedentes, usualmente mediante la realización de varias operaciones por una o más personas naturales o jurídicas y comprenden los actos de conversión, transferencia, ocultamiento, tenencia, transporte de dinero en efectivo o de títulos valores de origen ilícito. Todas estas están a la luz de lo que establece el decreto legislativo 1106, que fue la primera norma que se puso relativa a los delitos de lavado de activos en general, y que es necesario hoy en día tenerla en cuenta para efectos de esta disertación. En este escenario ya vemos cómo es nuestro escenario en el lavado de activos, qué cosa es el perito, qué cosa es peritaje en general. Y nos vamos entrando para luego llegar a cuál es esa clasificación de perito, para luego centrarnos en el tema que estamos desarrollando. A la luz del nuevo Código Procesal Penal, se habla de perito de oficio o denominado también perito oficial, o lo que yo denomino el perito del Ministerio Público o de la Fiscalía. Es igual. Y el otro es el perito de parte, que es el perito de cada uno de los investigados de tener la posibilidad de una asesoría, ¿no? En este caso, a fin de que le pueda rebatir los argumentos por los cuales están investigados, acusados perentoriamente en este caso. Entonces, nos damos cuenta que de la luz del nuevo Código Procesal Penal, tenemos dos tipos de peritos, el oficial o perito de oficio y el perito de parte. En lo que nos concita al tema de hoy es el perito de parte, el perito del investigado, para que sea más específico. Y ahora sí, dentro de ello, tenemos el perito de parte. Y en este caso, nos vamos a ubicar en el nuevo Código Procesal Penal, donde se ve esta figura del perito de parte. Viendo nuestro Código Procesal Penal, el vigente, en el artículo 177 se menciona el perito de parte. Y luego viene lo que debemos conocer cuando actuamos como perito de parte en ese escenario. Y a la letra dice ese artículo, inciso 1. Una vez que se ha producido el nombramiento del perito, los sujetos procesales, en este caso los investigados, dentro del 5º día de notificados u otro plazo que acuerde el juez, pueden designar cada uno por su cuenta los peritos que consideren necesarios. Puede ser uno o pueden ser varios. Esto para la acreditación de un perito de parte. Digo, la acreditación ante la fiscalía de un perito de parte. Bien, ¿por qué? Porque esa acreditación tiene que luego ser autorizada por el fiscal para que recién a partir de una disposición fiscal por el cual se autoriza a ese perito de parte, recién, si se quiere, tiene la aprobación por el fiscal para que actúe como perito de parte del
investigado o de los investigados, de ser el caso. Luego, ¿qué más señala el artículo 175? En el inciso 2 hace referencia a la facultad que tiene el perito de presenciar las operaciones periciales del perito oficial. Y aquí me quiero detener. ¿Cuándo comienzan las operaciones periciales en el escenario de un proceso penal y en específico de un proceso de lavado de activos? Primero, parte de la acreditación y luego autorización del perito, que es el perito de parte, que es el perito del investigado. Como ya tiene el check o la autorización del perito de parte, luego de esa autorización, el fiscal del caso en un proceso de lavado de activos va a ordenar una diligencia que se llama la diligencia de instalación de la mesa de trabajo pericial. Es decir, donde participan tanto el perito oficial o perito de la fiscalía como el perito o los peritos de parte, en este caso, que asesoran a los investigados. Y luego, en esa mesa de trabajo que denominamos mesa de instalación de las operaciones periciales, es el inicio de las actividades periciales. El mismo Código Procesal Penal así lo establece, que no se puede dar inicio a las operaciones periciales si es que no se ha autorizado, de ser el caso, y dentro del tiempo que establece el Código Procesal Penal, la autorización del perito de parte, de los investigados. Porque puede darse el caso que el investigado o los investigados no acrediten estos peritos de parte, entonces el fiscal deberá emitir una disposición que las partes primero no han acreditado un perito de parte, por lo tanto no está autorizado ningún perito de parte. Y recién con esa disposición también indicará el inicio de las operaciones periciales en este tema de lavado de activos. Obsérvese que el Código Procesal Penal está estableciendo, como se dice, el pitazo inicial para el inicio de las operaciones periciales en un proceso de lavado de activos en específico, que es el tema de hoy día. Una vez que ya se ha instalado la mesa de trabajo pericial, viene este segundo escenario. Es decir, en la primera se establecerá lo que siempre suele ocurrir, cuál es la metodología que va a desarrollar el perito oficial, probablemente cuál es el tiempo de duración según el volumen, en el caso de lavado de activos, recordando que los procesos de lavado de activos son bastante voluminosos. Hagamos la idea de que sean 2, 3 o más investigados, y si estas son personas jurídicas, la información pues se va a incrementar, teniendo en cuenta que hay que revisar información financiera, información registral o de SUNAT, de cabal y bursátiles, la información de la SUNAT tributaria luego del levantamiento del secreto, ¿no? De el secreto bancario, del levantamiento de la reserva tributaria y del levantamiento de la reserva bursátil. Además de información de otras entidades, por ejemplo, de migraciones, por ejemplo, de las entidades relacionadas con la minería o las relacionadas con el rubro que queramos ver,
respecto de la investigación materia de realización de la pericia. Y en ese escenario, entonces, se va a establecer cuál sería el plazo. Y luego, como consecuencia de ello, se establecerá un cronograma de la realización de las mesas de trabajo pericial. Y en estas mesas de trabajo pericial es donde, según el código en su inciso 2 del artículo 177, establece que el perito de parte está facultado a presenciar las operaciones periciales del perito oficial. Nótese, observación de las operaciones periciales. Y podrá hacer las observaciones y dejar constancia de su técnica de la aconseja. Otra situación. Este Código Procesal Penal, este nuevo Código Procesal Penal, fue redactado y puesto en vigencia antes de el tema muy conocido de afectación a nivel nacional e internacional del COVID, lo que propició el desarrollo de muchas audiencias de carácter virtual y que muchas veces estas se siguen manteniendo por un tema de economía, por un tema de celeridad, por un tema de favorecimiento a todas las partes, y entonces este escenario de estar facultado para las operaciones periciales ha cambiado. ¿En qué parte? Ha cambiado en el sentido que el perito oficial o perito de la fiscalía o peritos, porque pueden ser varios en los casos de lavado de activos cuando son muchos investigados, también se designa de parte de la fiscalía varios peritos contables en este caso. Y ellos alcanzan una suerte de informe de avance pericial respecto de los trabajos del caso materia de investigación. Es alcanzado a la fiscalía por mesa de partes correspondiente y luego el fiscal traslada esa información a las partes a fin de que el documento que ya está avanzado, redactado, correspondiente, pueda ser motivo de una mesa de trabajo, ¿no? Debidamente acreditada y dispuesta por el fiscal, donde se podrá debatir técnicamente, entiéndase, una mesa de trabajo pericial con la participación solo del fiscal, de los peritos oficiales, de los peritos de parte, de los investigados y en su oportunidad de los peritos de la Procuraduría de Lavados de Activos. Ellos nada más son los que tienen voz y pueden pronunciarse en esa mesa de trabajo pericial. ¿Por qué? Porque es una mesa netamente técnica. Esto ya se ha ido tomando en cuenta porque al comienzo, ¿no? Estoy hablando del tema del COVID hacia acá, la actuación mayor en la mesa de trabajo pericial consistía en la actuación constante y amplia de los abogados. Y el tema no era una discusión legal, el tema es una situación técnica, cómo se va avanzando, cómo se va desarrollando el tema de la pericia encargada para ese caso de investigación fiscal. Y entonces, en ese escenario, como perito de parte, en el tema que estamos viendo, recomendamos que cuando van con el abogado de su parte correspondiente, hacer incidir que la mesa de trabajo pericial es netamente técnica. Si bien es cierto, el abogado puede presenciar, pero nada más. Y si tiene alguna observación o actuación que desarrollar, pues que la haga alcanzar a través de la mesa de parte correspondiente a la fiscalía respecto de sus pareceres u observaciones que también él pueda legalmente alcanzar. No se le está impidiendo, pero bajo la luz de la actuación del perito contable en este escenario, es así como ahora se ha regulado.
No quiere decir que este segundo inciso del artículo 177 de la actuación del perito de parte hayan situaciones que presencialmente vaya el perito de parte a observar. Pero como dice bien el escenario, a observar. Y nada más. Y de acuerdo a lo que observe, hará las observaciones y todo lo demás. ¿Correcto? Bien. Asimismo, el inciso 177, en este caso, precisa que las operaciones periciales deben esperar la designación del perito de parte. ¿Esto qué quiere decir? Que el perito de oficio o el perito de la fiscalía no puede ya avanzar el desarrollo del trabajo pericial, porque este inciso precisa, un momentito, esperemos que las partes investigadas acrediten primero sus peritos de parte. Luego de una evaluación realizada por la fiscalía, les autoriza y luego, como consecuencia de esa autorización, emite una disposición donde autoriza realmente a los peritos de parte acreditados para que se haga lo que habíamos comentado hace un instante de la mesa de trabajo de instalación, ¿no? Donde van a actuar los peritos de partes acreditados y el perito de la fiscalía y también en su oportunidad los peritos de la Procuraduría de Lavado de Activos, en este caso. Y entonces allí ya comenzaría el desarrollo de las operaciones periciales. Nótese que a la luz del nuevo Código Procesal Penal, estaría en infracción la actuación de un perito oficial, ¿no? Respecto a no acatamiento de este inciso 3. O viceversa, el perito de parte podrá hacer esa observación si nota que en una mesa de trabajo pericial de instalación ya la pericia está por acabar. Es decir, habría un incumplimiento a esta norma. Solo en los casos donde sean muy sencillos o en los casos donde sea muy urgente, ¿no? Se podrá prescindir de estos casos. Y eso lo ha señalado ya la jurisprudencia emitida por la Corte Suprema en relación a estos casos, que son muy pocos y muy precisos. Bien, al respecto he alcanzado algunos alguna jurisprudencia relacionada al artículo 177 del Código Procesal Penal, solo señalando el caso de manera titular y el link para efectos de que puedan ustedes fácilmente encontrarla. Es materia de que en otro proceso y el grupo alemán en su oportunidad pueda entrar un poco más en el tema de la jurisprudencia, porque son diversos criterios que han tomado tanto la Corte Suprema como los juzgados respecto de determinados puntos en donde actúa el perito de parte y también el perito oficial. Y así tenemos, por ejemplo, relacionado al artículo 177, nombramiento del perito de parte no puede ser posterior a la audiencia de control de acusación. Nótese. Es decir, es importantísimo esta designación del perito de parte como lo establece el artículo 177. De ahí está la casación y el link para que ustedes puedan ahondar más de ser el caso en este tema. Tenemos otra. Facultad de designar el perito de parte no excluye la posibilidad de solicitar una pericia nueva o ampliarla. También es una casación de Moquegua del 2018 y ahí está el link. Otra, las operaciones periciales no esperan la designación de un perito de parte si son urgentes o en extremo simple. Es lo que le estaba comentando.
Aquí, si es urgente, por su naturaleza, la operación periciales como que se deja a un costado. Y eso lo ha establecido en una casación del Poder Judicial de Moquegua, en ese caso. También tenemos otra, la emisión de la pericia de parte no se encuentra supeditada a un previo dictamen pericial oficial. Importante esta parte. También el artículo 177.2 del Código Procesal, del Código de Procedimientos Penales, no habilita la realización de una mesa, debe ser el Código Procesal Penal, la realización de una mesa de trabajo pericial, el artículo 177.2. Según en este expediente del Poder Judicial de Apurímac. También hay otra, la mesa de trabajo pericial, donde establece el perito oficial no tiene la obligación de señalar los procedimientos o análisis que realizará al perito de parte. Como se ven, las actuaciones tanto del perito de parte como del perito oficial son criteriales y se deben respetar. Y esta es una de ellas. También esto es desde jurisprudencia de la Corte Suprema. También hay jurisprudencia que se han dado en algunas cortes superiores. Por ejemplo, el perito de parte puede participar presencial o virtualmente en las sesiones de peritaje oficial. Es lo que estábamos comentando. Y esto lo ha casi oficializado, entre comillas, luego con la llegada del COVID, ¿no? Por un tema de salud, agregamos por un tema de economía, por un tema de facilidad, etcétera, en este link. También las condiciones de la pericia por videoconferencia, el uso de la tecnología. Perito que parte debe presenciar las operaciones periciales y no al perito. Por eso es que cuando se hace una pericia de videoconferencia, no es que tiene que enfocarse al perito oficial para mirarle si sonríe o no. Es mirar la cámara y donde el perito, o en este caso el fiscal, porque previamente el perito oficial ya alcanzó su pericia al fiscal de caso, para que en la sesión correspondiente de mesa de trabajo la exponga. Y entonces se va leyendo, se va revisando. Previamente el perito de parte ya recibió esa información y lo que le permitirá pues debatir, cuestionar, observar o de repente aportar para efectos del desarrollo de esa pericia. También dice, y observar los documentos y no la limitada presencia virtual o estática del perito. Eso es lo que estábamos comentando. Y esto en el caso de Pedro Pablo Kuczynski. Ahí está el link para los interesados, ¿no?, que quieran ahondar en estos puntos. También la diferencia entre perito oficial y perito de parte es una casación del Poder Judicial de Puno. También en algunos juzgados tenemos otra. Para ser designado perito de parte, no es necesario estar registrado en un centro de peritaje. Y es lo que realmente pasa. Basta con que sea un contador público, sin siquiera tener especialidad de peritaje, puede actuar como perito de parte. Pero en el interín tiene que ir leyendo toda la norma procesal a fin de poderse adaptar y poder actuar debidamente en favor de su investigado que lo ha contratado para esos efectos. Y aquí lo precisa la norma en ese caso. Es decir, no se niega en este caso, con esta jurisprudencia, no se limita a los investigados a que tengan su correspondiente perito de parte en este caso. ¿Correcto? Bien. Ahora pasamos, o sea, ya vimos el marco
legal, conceptual, donde se mueve el perito de parte. Ahora veamos cuáles son esas obligaciones que tiene el perito de parte. ¿Qué cosa tiene que respetar? ¿Qué tiene que seguir para que pueda actuar debidamente en un desarrollo de pericia de parte? En primer lugar, y aquí viene el gran problema, cumplir con el objeto de la pericia ordenada. En este caso hay dos escenarios. Un escenario donde, por ejemplo, si es un investigado que va a presentar una denuncia, ¿no?, de un hecho de corrupción, de lavado, etcétera, nótese que cuando se habla de corrupción también tiene su parte relativa al lavado de activos, porque son funcionarios que han sustraído, apropiado fondos públicos, pero que como consecuencia de tener esos fondos públicos, mucho o poco, han enriquecido su patrimonio, han comprado diversos bienes y que ha sido producto de una situación de actuación ilícita respecto de la extracción de fondos públicos y que en este caso el lavado de activos lo revisa a fin de determinar esa situación. De ser ese el caso, entonces un funcionario honesto, ¿no?, quiere hacer una denuncia, puede tener una pericia de parte, ¿no? Y en ese caso, el perito de parte puede tener un objeto que le defina, en este caso, el investigado o el abogado del investigado, en el cual se establece varios años o pocos años, y en el cual se establece precisar cuál ha sido el monto sustraído, por decir el ejemplo. Esto cuando es para hacer una denuncia de una persona proba o funcionario correcto respecto de indicios, ¿no?, de actuación ilícita. En ese escenario no habría pues más que la establecida por, en este caso, el abogado o el funcionario que quiera hacer la denuncia. El otro escenario respecto del objeto es cuando el investigado ya forma parte de una carpeta fiscal y recién contrata un perito. Y en este caso es el fiscal el que establece el objeto de la pericia, y cuando este investigado contrata un perito de parte, en lo posible y siempre debe respetar qué objeto pericial se va a desarrollar en la carpeta y donde él actúa como en este caso como investigado. Porque ¿qué ha ocurrido? En muchos casos, los investigados sí hacen alcanzan sus pericias de parte, pero el alcance, el tiempo que hacen de la pericia contable de parte tiene más años o menos años con relación a la que fija, en este caso, la fiscal o el fiscal del caso. Y entonces no tendría las mismas armas el perito de parte versus el perito de oficio o de la fiscalía. O al revés, el perito de oficio con relación al perito de parte no tendrían las mismas armas, porque uno tiene más años de alcance habiéndose establecido para el periodo de investigación menos años. Y se han dado esos escenarios donde hay más años y todavía sale que no hay desbalance patrimonial por 25 soles. Obviamente ha tenido un mayor alcance, mayores años de investigación, versus lo que ha ordenado la Fiscalía, menos años, donde efectivamente ha salido un
desbalance patrimonial. En este caso, es importante que el perito de parte, cuando asesore a uno o varios investigados, tenga en cuenta ello para que su información o actuación como perito de parte sirva al proceso de investigación. ¿Correcto? Ese es por lo menos el objeto, la idea en este punto de que se tome en cuenta aquello. Porque si no, visto ya en la carpeta fiscal con un alcance mayor, pues no habría igualdad de armas y simplemente se le va a desestimar porque no tiene el mismo alcance, a pesar de que tiene el mismo objeto. Nótese, a pesar de que tenga el mismo objeto. Donde está la diferencia es en el alcance. ¿Qué es el alcance? Es el tiempo de la investigación. Esa es la diferencia. De ahí, pues, tener en cuenta la igualdad de armas respecto de ese punto. 2. Desarrollar dentro del periodo de alcance de la pericia. Es la que ya había anticipado, ¿no? Si es mayor y le sale positivo, es obviamente porque ha tenido un mayor alcance, un mayor tiempo y en consecuencia puede favorecerle al investigado versus a lo que ha ordenado la fiscal un menor tiempo donde probablemente no le vaya a su favor. Entonces, debemos respetar el uso de la igualdad de armas, que es un principio procesal, ¿no?, en las actuaciones en estos casos. Asimismo, el perito de parte debe conducirse ética y probamente, ¿no?, en su actuación como especialista de perito contable. Es decir, que la información sea real, sea cierta, con fecha cierta, con contratos verdaderos, y no que recién se construya, e inclusive que bajo su idea de querer ayudarlos, se construya a fin de poder, entre comillas, sorprender en los escenarios de la carpeta pericial. No, porque ya estamos viendo algunos casitos en los medios donde hasta los abogados están siendo incursos en temas de delitos. Y con esto, yendo al tema de la actuación del contador público, de ser el caso, también los peritos van a hacer incurso en temas de complicidad respecto de la construcción de actuaciones contables, documentos, etcétera, a fin de querer ayudar, darle una ayudadita, un empujoncito para que salga bien respecto de su desarrollo pericial, en este caso de parte. Y esto porque, como es sabido, el crimen nunca es perfecto. Siempre hay un eslabón que nunca se cumple y del cual el perito oficial lo detecta. O viceversa, un perito de parte acucioso también puede observar a un perito de oficio, perdón, donde también ha incurrido en una actuación no decorosa, por decirlo de alguna manera, en el desarrollo de la pericia. Por eso es que es importante esta conducta y la actuación del perito de parte. ¿Qué más? Indudable, debemos utilizar todos los métodos, procedimientos y medios que sirvan y sean necesarios para que la pericia se cumpla o alcance el objeto de la pericia y el alcance en el cual se ha establecido para ella, que es importantísimo. Siempre teniendo en cuenta la igualdad de armas en cuanto al objeto y en cuanto al alcance de la pericia, para que sirva y no sea un informe
que simplemente no se va a tomar en cuenta porque no tiene igualdad de... Así de sencillo. ¿Qué más? Entrega oportuna en el plazo fijado, de ser el caso, a la parte que lo contrató. Esto es importantísimo. Como actuación de perito de parte, debemos ser sinceros, franco, abierto con el que contrata los servicios, porque se tiene que evaluar el volumen de la información, el tiempo que tiene el perito de parte para desarrollarla, obviamente va en relación con unos buenos honorarios. A mayor trabajo, mayor costo. A menor trabajo, más economía. ¿Correcto? Pero siempre en un tiempo prudente. Ni muy ajustado, ni muy elástico. El necesario. Y eso tiene que materializarse, de ser el caso, en un contrato, de preferencia literal, a efecto de que sea cumplido tal cual como allí se establece, ¿no? Y siempre respetando los puntos anteriores que hemos ya expuesto. También, como perito de parte, debemos estar disponible cuando la pericia contable sea requerida para defenderla ante el juzgador, ya cuando se está en el escenario judicial, ¿no? Y donde el juzgador va a querer evaluar esa prueba pericial contable de parte. ¿Qué cuánto rebate a la pericia del Ministerio Público? O de repente hay una nueva luz, o de repente efectivamente está bien hecho, en mejor desarrollo que el perito de oficio, va a depender de la construcción de ese informe pericial debidamente sustentado respecto de operaciones reales, fehacientes, ¿no? Fidedignas en el desarrollo de esas audiencias judiciales. Nótese que en los casos de lavado de activos demoran mucho tiempo. La realización del juicio puede ser después de 2 años, de 5 años, de 11 años. Hace un par de meses he tenido de dar cuenta en el juzgado de un informe presentado en Tacna hace como 11 años atrás. Fíjese, y hay que estar ecuánime en este tipo de situaciones porque hay que defender en este caso. Y como perito de parte, con mayor razón. La jurisprudencia no ha establecido qué pasaría si el perito de parte no quiera ir o haya fallecido o tiene una enfermedad terminal, ¿no? Como un Alzheimer, como una demencia senil, donde no está ecuánime. Esas son situaciones que hoy se están presentando. ¿Por qué? Porque quienes hacen pericias contables de parte de lavado de activos, mayormente son peritos de mayor edad. Y entonces, luego de 10, 11 años, ya son bien mayores y algunos están padeciendo estas enfermedades que he expuesto. Y entonces, allí la jurisprudencia no se ha pronunciado o es muy limitativa respecto a ello. Y en algún momento va a tener que llegarse a un esclarecimiento. Por eso es importante, y como al final lo alcanzo en esta exposición, de tenerse una guía del perito de manera general. Y dentro de ella se establezca estos escenarios que para todos nosotros no es desconocida, al contrario, está en aumento. ¿Correcto? De ahí pues la preocupación de este expositor respecto a esos casos, para que en este caso el investigado no quede desamparado bajo ninguna circunstancia respecto de un hecho de un servicio de informe pericial de parte que tenga que ser defendido en el escenario judicial. ¿Qué más? El perito debe guardar reservas de los datos y personas que son motivo de investigación fiscal en su caso de la parte
al cual está defendiendo, pero también, en su caso, a las otras partes involucradas, ¿no? En ese escenario. Es decir, debemos tener un comportamiento, como dice al final, probo y una conducta intachable. Esa es la importancia, esa es la relevancia de un perito de parte, en este caso. Se mide conductualmente y conceptualmente. Esa es la diferencia. Y si así es, pues no tendríamos ningún problema a afrontar situaciones de actuación como perito de parte, en este caso. Esto en cuanto a las obligaciones del perito de parte. Luego tenemos qué dice la norma procesal y el perito de parte, ¿no? Recalcando lo que un poco antes ya había expresado. El nuevo Código Procesal Penal, en su artículo 177, en su inciso 1, establece en qué escenario y en qué momento se designa el perito de parte. En el inciso 2, cuáles son las facultades, entre ellas la de las operaciones periciales. En el inciso 3, las operaciones periciales deben esperar la designación del perito de parte, es decir, no pueden comenzarse las operaciones periciales sin antes o se designa y autoriza y designa un perito de parte o simplemente no se ha acreditado los peritos de parte y la fiscal del caso establece ya, iníciese las operaciones periciales. Antes no. Y lo establece el Código Procesal Penal. ¿Correcto? Y hay que darle cumplimiento. Sabiendo un perito de parte cuáles son las normas, las reglas. Es como el partido de fútbol. Comienza cuando el árbitro toca el pito y finaliza cuando también toca otra vez el pito. Igualito es acá. Hay que respetar. Las reglas se hacen para respetar. Si no las respetamos, ya vienen los vicios y los problemas derivados de ello por su incumplimiento. De igual manera, de ser el caso, el contenido del informe pericial de parte debe contener las mismas que establece el artículo 178. Las mismas partes debe contener el informe pericial de parte. ¿Y cuáles son esas? Las que establece el artículo 178, fijado por el Código Procesal Penal, los datos del perito, su identificación, su registro, su domicilio. ¿Qué más? ¿Qué cosa es lo que ha descrito la situación o hecho o estado de hechos? La exposición detallada, la motivación, indicación de criterios, conclusiones y fechas. Nótese que nosotros también como peritos contables y como contadores nos debemos a las normas que establece nuestra profesión contable, en específico en los comités de peritos y en las convenciones nacionales que luego han sido aprobados estos acuerdos en las convenciones nacionales, ¿verdad? Y entonces, también la profesión contable ha establecido cuáles son las partes que debe tener un informe pericial. Y entonces el profesional contable tiene que respetar lo que su profesión contable y en específico su especialidad como peritaje ha establecido. De lo contrario, visto de la profesión contable y de su actuación como perito, no estaría actuando de acuerdo a las normas administrativas fijadas por la profesión contable. Y no es como se ha establecido a través del Ministerio Público en una gerencia de peritajes ya unos años atrás, donde ha transcrito prácticamente lo que dice el contenido del Código Procesal Penal. No se trata de ello. Ya nuestra profesión contable estableció cuáles eran las partes que tiene un informe pericial y rige para el perito oficial
o para el perito de parte. ¿Por qué? Porque nos debemos a nuestra profesión contable. Aquí dice contendrá, no dice obligatoriamente tendrá. Es decir, debemos tener capacidad de interpretación lectora. Esa es la importancia de ser perito. ¿Correcto? Para reflexionar, por favor. Es importante este lado. Asimismo, el informe pericial no puede contener juicios respecto de responsabilidad. Nosotros no podemos decir, ya él es acusado, que se vaya a donde tiene que ir. No, nuestro trabajo es técnico. Se ha comprobado que se han derivado fondos de la partida, en caso de corrupción, de la cuenta número tal, emitido un cheque que se desconoce su uso y por tales y cuales funcionarios. Y no podemos decir, ellos se los llevaron. Estamos indicando la descripción del hecho, más no la acusación o responsabilidad de ellos. Ese es un tema de los fiscales, de los jueces, y en discusión con los abogados correspondientes de las partes. No es nuestra incumbencia. Y el Código Procesal Penal hace esta salvedad. Y eso debemos respetar. En un informe pericial de parte, no debemos decir con todo, por eso que el investigado está libre, no tiene la culpa. Estaría faltando a esta parte que establece el artículo 178, inciso 2, donde dice no podemos vertir juicios respecto de responsabilidad. ¿Correcto? Entonces, con eso nos damos cuenta de la idoneidad del perito de parte en su expresión e informe en los casos de investigación fiscal. Por favor, para reflexionar. ¿Correcto? Bien. Adicionalmente, el Código Procesal, ¿no?, estableció unas reglas adicionales en el artículo 180 y que fueron modificadas en diciembre del año pasado respecto a algunas atribuciones que le dieron a la policía, donde se ve que el plazo de presentación del informe pericial será fijado por el fiscal o el juez. Pero las observaciones al informe pericial tienen hasta 10 días hábiles para poder alcanzar sus observaciones. Antes de diciembre del 2023, el plazo era más corto, era 5 días, o a disponibilidad del juez. Podría ser menor o podría ser mayor, pero ahora no. Desde diciembre del año pasado se ampliaba a 10. Y es más todavía, puede ser criterio del fiscal o del juez que se amplíe, obviamente motivadamente. ¿Correcto? Bien. También se da un caso atípico cuando existe un informe pericial de parte con conclusión discrepante, se pondrá en conocimiento del perito oficial para que en el término de 5 días se pronuncie sobre su mérito. Es sobre el informe pericial de parte versus el informe oficial. También, cuando el informe pericial resultara insuficiente, se puede ordenar una ampliación con el mismo perito o puede nombrarse uno nuevo, ¿no?, para efecto de su dilucidación. Es lo que aquí entra a tallar la figura del perito dirimente. Entra uno, luego otro, y los dos están en contradicción o es insuficiente, y aparece la figura del perito dirimente, que es un tercero dentro del caso visto del perito de la fiscalía.
Bien, pero también, como lo hice más abajo, bueno, esta es la repetición de lo anterior, en el artículo 181, ¿no? Ya habla del examen pericial, lo que comúnmente denominamos el debate pericial. Es el examen interrogatorio del perito en la audiencia, llámese la audiencia judicial, en los procesos en el Poder Judicial, donde se orientará a mejor explicación sobre la comprobación que haya efectuado respecto del objeto de la pericia. Tratándose de dictamen periciales emitido por una entidad especializada, en este caso la policía, criminalística, salud, ¿no? O un ingeniero naval, etcétera, el interrogatorio podrá entenderse con el perito designado por la entidad. Es decir, si es la Contraloría, no necesariamente quien alcanzó, firmó el informe podrá participar, sino el que designe la entidad correspondiente. Y eso lo dice el Código Procesal. No es antojadizo, ¿correcto? Puede ser el mismo que firmó, como puede ser otra persona que a criterio de la entidad lo considere necesario. En caso de informes periciales oficiales discrepantes, o sea, este ya del tema de los peritos de la Fiscalía, lo vamos a dejar ahí. Pero algo muy importante, en el inciso 3 de este artículo 181, establece que en el caso del artículo 180, inciso 2, es obligatorio abrir el debate entre el perito oficial y el perito de parte. ¿Y qué es el 180.2? Cuando exista un informe pericial de parte con conclusión discrepante al del perito oficial. Y es lo que se da, el famoso debate pericial, entre el perito de parte y el perito oficial. Y en muchos escenarios ocurre que el perito de parte no se presenta y deja en desventaja al investigado. Y eso no debe ocurrir. Las razones me las reservo, pero como perito de parte, que es el tema que estamos desarrollando, como perito de parte debemos ir a la defensa hasta el último. Obviamente para eso se acuerdan los honorarios, se acuerdan los escenarios, se acuerdan las diligencias, y eso significa mejorar nuestro estatus como profesional contable, como experto en peritaje contable. No podemos, disculpe el término, pedir o limosnear, como algunas veces se dice. Debemos tener la capacidad de establecer nuestros honorarios a la altura de nuestro desarrollo profesional, a la altura del volumen del desarrollo del caso a resolver y hasta el final, con cada una de las diligencias que se tiene que desarrollar. Obviamente en un presupuesto económico debidamente sustentado. Si le va, bien. Si no, tranquilo, ya habrán otros casos. Es así. Lo que quiero es que la profesión contable, y en específico el peritaje contable, en más específico el peritaje de parte, tenga la relevancia que hace falta. Debe ayudar a la investigación y no debe ser al contrario. Así como hay contabilidad creativa, sea una pericia creativa, con elementos creativos. No. Seamos, como he dicho, en actuación del Código de Ética y actuación proba. Esa es la importancia de este tema. Y está expresado en concordancia con este artículo, el debate pericial. Bien, luego tenemos la jurisprudencia nacional y el perito de parte. Hay mucha jurisprudencia que, como ya he visto algunos, tanto emitida por la Corte Suprema como los juzgados, ¿no? Y que es necesario revisarla.
es bueno, de ser el caso, el grupo alemán o algún colegio profesional pueda solamente tomar algunas jurisprudencias, pero detalladas, a fin de que se incorpore y se interiorice el perito de parte en específico, a fin de que actúe debidamente en función a los criterios que ya los jueces van dando en, en las situaciones que ya han ocurrido y no se vuelvan a repetir, o cómo actuar en esos casos. Esa es la lección. De ahí la importancia de esas jurisprudencias. ¿Ves? Tenemos acá más relacionada a la Corte Suprema, ¿no? Que para efecto del tiempo la voy a correr, les van a alcanzar las diapositivas correspondientes, ¿no? Para ese efecto. Y luego, lo que venía diciendo a lo largo de la exposición, es necesario que se crea o se establezca una guía del perito en general. Porque como profesión contable no tenemos, como especialidad de peritaje, no tenemos una guía de perito, ¿no? Ni oficial ni de parte, ¿no? Que si la tuviéramos, como el caso que sí la tiene auditoría, entonces hay una actuación diligente respecto de ello, cosa que no ocurre en el caso pericial. De allí, pues, que cada cual a su libre interpretación lo hace, y creo yo que eso en algunos casos las desmerece, pero que también hay actuaciones muy decorosas de colegas muy probos que actúan debidamente. De ahí pues mi reflexión a efecto de que los colegios profesionales, el grupo alemán, puedan incentivar una vez más a que se establezca una guía del perito en general a lo largo del tiempo. ¿Correcto? Y que se crea también una norma SNIC en específico para el perito contable, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. No estamos lejos. Los mejores investigadores, no es por vanagloriar, son aquellos que están en el peritaje contable. Ven mucho más de lo que simplemente ven un ojo normal. Esa es la reflexión. Y finalmente, he alcanzado una bibliografía relativa a la exposición de hoy día y con ello estoy dando por finalizado la exposición. No sé si habrían algunas preguntas o me someto a lo que establezca el grupo alemán respecto de esta conferencia. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad.